El día de hoy vamos a ver cómo un detective sigue el rastro de un asesino serial con máscara de rana, el cual termina secuestrando a su familia. Así que sentate y suscríbete porque esto es El asesino ríe bajo la lluvia, también conocido por su nombre original, Museum. En un resumen, película basada en el manga del mismo nombre que nos presenta como protagonista a Hisashi Sawamura, un hombre con una esposa llamada Haruka y un hijo llamado Yota. Trabaja como detective junto a su compañero aspirante a detective Junichi Nishino, que siempre vomita en la escena del crimen. Después está el detective y superior del prota que le enseñó a ser detective, Koso Sekihata, y luego está el jefe, Toshio Kabe. El caso ahora es que se les acaba de presentar un caso de lo más raro un día de lluvia, y es que en el túnel encontraron a una mujer atada que fue asesinada a mordiscos por perros. Y sí, empezamos re tranqui. Esta mujer se llamaba Akemi Uehara. Hace menos de una semana acababa de mudarse con su novio, 3 días antes este la reportó desaparecida y lo único relevante para el caso que descubrieron fue que esta antes tenía un perro. ¿Y por qué te digo que es relevante? Porque resulta que el perro que la mató vomitó una hoja de papel que tenía escrita castigo, comida de perro. Cosa que llevó al protagonista a pensar que es muy seguro que el asesino trataba de llevar a cabo justicia por mano propia. Pero debido a la lluvia no tenían muchas pistas que seguir y lo único que descubrieron fue que en los alrededores de la escena del crimen andaba una persona con un pilot. Poco después unos jóvenes cachondos andaban por una fábrica abandonada a punto de hacer cochinadas hasta que vieron otro cadáver, Yuichi Tsutsumi, un gordito otaku de 28 años que vivía con su madre, sin amigos, sin novia, sin trabajo, se la pasaba constantemente jugando jueguitos o viendo anime, y una noche, que justamente también estaba lloviendo, después de que su madre se fuera a trabajar, llegó un hombre del correo al que este ignoró diciendo que se vaya a freír churros y se estaba por sentar a jugar en la computadora de nuevo si no fuera porque volvieron a tocar el timbre. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no dejaban de romper los huevos, hasta que intentaron abrir la puerta, destrabaron la puerta, y de hecho, abrieron la puerta. Así que este se cagó hasta las patas pensando que podría ser un ladrón, así que agarró un cuchillo de la cocina, y cuando volvió, ya no había nadie. Así que se iba a sentar de nuevo en su compu hasta que, ¡oh!, Rana Salvaje aparece detrás de la puerta que lo secuestra y lo lleva a una fábrica abandonada para decirle que lo estuvo observando. Le dio todo tipo de datos personales que solo él sabría, llamándolo parásito, que solo se aprovecha de su madre, que por eso fue juzgado y es culpable, por lo que debe recibir un castigo. Y al día siguiente, bueno, los adolescentes cachondos lo encontraron y cuando llegó el protagonista, vio la escena del crimen y era un desastre total. El cuerpo de Yuichi cortado, sus pedazos puestos sobre una balanza que marcaban exactamente 3.29 kilogramos, y eso sumado a otra hoja que tenía escrito castigo, entender el dolor materno, el protagonista supuso que seguro sea el peso al nacer de Yuichi. Y ya siendo dos casos con un mismo patrón que serían las notas, llegaron a la conclusión de que posiblemente se deba a un asesino serial. ¿Serial? Y en la noche, mientras comían en un restaurante diciendo que aún viendo cosas feas siempre viene bien una hamburguesa, hablaban del caso, donde dijeron que el asesino no es un simple loco sino que estudió a sus víctimas al punto de saber sobre sus vidas personales como para llevar ese tipo de castigos, sabiendo incluso cuánto pesó la persona al nacer. Hisashi comparó la investigación con un rompecabezas, diciendo que a medida que se van juntando todas las piezas todo será revelado, pero justo le dio sed. Un hombre que casualmente estaba comiendo enfrente suyo le sirve un poco de agua y el prota le dijo muchas gracias y siguió hablando con Nishino sobre el caso. Resulta que al parecer Tsutsumi mordió al asesino cuando este trató de cortarle la cara, lo que lo haría tener una herida en el dedo. Casualmente el hombre que le sirvió el agua también tenía el dedo lastimado y cuando mencionó eso el prota se dio cuenta de que este desapareció, así que dijo sospechoso. Pero lo más sospechoso es que no parece haber una relación entre las víctimas y hasta no saber sobre eso no pueden investigar mucho. Pero todos estos asesinatos tan extravagantes a Hisashi le recordaron un caso de unos años atrás al que llamaron la niña en resina, que básicamente fue un castigo donde alguien mató a una niña metiéndola en resina para exhibirla como un trofeo. Investigaron y dieron con este hombre, Shigeru Ohashi, el cual fue declarado culpable condenándolo a pena de muerte, cosa que empeoró su salud mental llevándolo a internar en un psiquiátrico donde tiempo después se quitó la vida. Casualmente, con eso, descubrieron la relación entre las víctimas porque resulta que ambos fueron jurados en dicho juicio donde lo declararon culpable, por lo que todos empezaron a preocuparse mandando a buscar a los demás miembros del jurado pensando que podría ser algún familiar muy cercano a Ohashi que busca venganza. Pero quien más se preocupó fue el protagonista, porque resulta que su esposa Haruka fue parte del jurado, a lo que llamó para avisarle pero esta no contestaba y tampoco puede ir a buscarla porque resulta que no sabe dónde está. Y es que 2 semanas antes, esta se fue de la casa con Yota. Resulta que nuestro protagonista no solo está casado con Haruka, sino que también está casado con su trabajo. Y es que no importa qué estuviera haciendo, siempre
hombre priorizaba su trabajo antes que a su familia, así que nunca estaba en casa. No se presentaba a los cumpleaños de su hijo, siempre llegaba tarde porque se le olvidaba, ni siquiera desayunaba con ellos al punto de que Haruka un día se cansó. Le dijo que es un pésimo padre porque nunca está presente y que no va a seguir soportando eso, así que agarró a Yota y se fueron de la casa sin decirle a dónde. Y como no sabe dónde está, pues bueno, avisaron a toda la policía sobre el caso y mandaron a cuidar a las posibles víctimas, o sea, a los otros miembros del jurado. Pero cuando llegaban a donde estos vivían o trabajaban, ya estaban muertos. El juez Ishino Yoshimatsu estaba desaparecido como desde hace una semana, pero un día apareció en dos lugares diferentes. ¿Y cómo es eso?, te preguntarás. Pues resulta que este tenía una esposa e hija, pero además un amante, así que el asesino rana lo secuestró, lo cortó a la mitad y una mitad lo mandó por correo a la familia y la otra mitad al amante con el castigo por el mismo amor. Luego estaba la jueza, Ayako Seto, quien a pesar de tener 50 años se veía de 30 y la encontraron congelada en un frigorífico con el castigo por belleza eterna. También estaba el gerente del sector de servicios, Maya, quien fue encontrado en su oficina fallecido con un montón de chinchetas en la boca con el castigo de tragar 1000 agujas, y en cada uno solo se sabía que alguien con un pilot andaba dando vueltas debido a la lluvia, porque sí, todos estos días estuvo lloviendo. Y luego estaba la esposa del protagonista, quien aún no aparecía, por lo que este, preocupado y enojado porque al estar en esa situación, lo sacaron del caso debido a que por sus sentimientos podría perjudicarlo en vez de ayudar. Así que se fue por su lado a buscar a la amiga de Haruka al trabajo, Kayo Akiyama, una enfermera muy amiga de Haruka que cuando el prota fue, lo mandó a cagar, porque este le pidió que le dijera dónde estaba, que no importa si está con otro, que se lo diga, pero esta dijo que ella nunca haría algo así, que cómo puede ser que ella se vaya y lo primero que él piensa es que se va con otro, que por eso se fue porque nunca fue un buen padre, ya que nunca estuvo presente ni siquiera cuando Haruka abortó a su segundo hijo. Cosa que al prota dejó descolocado, porque claro, nunca se enteró de algo así, y como no estaba ayudando, se estaba por ir. Si no fuera porque justo llegaron Tsuyoshi con otro policía, los cuales habían pensado lo mismo, pero primero fueron al departamento de Kayo. Ahí los atendió el novio, quien dijo que Kayo no estaba en casa, pero que podían encontrarla en el trabajo. Así que fueron para ahí y le explicaron la situación. A lo que Kayo dice, bueno, sí sé dónde está en mi casa. A lo que Tsuyoshi y el otro se habían reenojado porque claro, el novio los mandó para ahí al pedo. Pero en eso, ella dice que no tiene novio, lo que significa que ese que decía ser el novio es el asesino rana, quien estaba usando una peluca que dejó tirada en el suelo para luego meter a Haruka y a Yota en tuppers y se los llevó en auto. Cuando los detectives volvieron a todo gas hasta la casa, ya no había nadie. El asesino ya se había ido, pero Hisashi lo vio pasar con el auto, por lo que agarró el suyo y como Toretto empezó a perseguirlo, pero después de un rato, este consiguió evadirlo. Hisashi chocó y el asesino se bajó de su auto para luego subirse a un camión que estaba cerca para empezar a chocar al prota una y otra vez, para luego dejarlo moribundo ahí nomás. Este terminó en el hospital y para cuando salió, directamente le prohibieron seguir interfiriendo con el caso porque no está ayudando, y menos lo van a dejar seguir participando en el caso porque tampoco sigue las reglas. Y este, estando full preocupado, le pidió a Nishino de verse en una cafetería y que le lleve la información del caso, cosa ilegal, pero bueno, Nishino lo respeta y quiere ayudarlo, así que se lo llevó. El problema ahora es que mientras hablaban, apareció el hombre rana. Lo siguieron, en el camino se separaron y cuando Hisashi lo encontró, este estaba en el techo de un edificio con Nishino atado a punto de tirarlo, diciendo que hace todo esto porque está enojado debido a que él es un artista. Ve sus asesinatos como obras de arte de su museo y que está muy enojado ya que le dieron el crédito del caso de la niña en resina a alguien más, lo que significa que Ohashi era inocente y le dijo a Hisashi que es alguien muy importante para él. Pero antes de poder decirle algo más, salió el sol. Este empezó a rascarse y dijo, bueno, me tengo que ir, y se fue, soltando a Nishino. Hisashi trató de salvarlo pero no pudo y encima se le escapó el asesino rana, por lo que luego sus compañeros lo cagaron a pedo porque claro, no solo ignoró las órdenes de no meterse en el caso, sino que dejó escapar al asesino y también obligó a filtrar información confidencial a un compañero al que luego por su culpa mataron. Así que lo estaban por llevar con el jefe para que lo caga pedo él también. Pero en eso los caga piña a todos y escapa. De ahí apagó su celular para que no lo rastreen, sacó plata del banco y se fue a comprar una pistola. A todo esto volvió a llover. Y después de escuchar una queja de un cliente en un local de comida por haberle puesto camarones a su plato cuando específicamente dijo que era alérgico, empezó a pensar en por qué el asesino se fue cuando salió el sol. ¿Habrá sido alguna alergia? Buscó en internet y encontró una enfermedad llamada fotodermatosis. Una condición que vuelve fotosensible a la persona que con
con eso consiguió hospitales que ayudan a pacientes con dicha condición, pero llevadas al extremo de solo, con ver la luz solar, empezar a presentar síntomas. Y en la mayoría le dijeron que no tiene ningún paciente con un caso tan extremo, a excepción de uno donde tratan a más de 100 personas con dicha enfermedad, donde lo atendió esta mujer, la doctora Mikie Tachibana, quien le dijo: sí, tenemos muchos pacientes y casualmente uno con los síntomas que decís, pero no puedo darte más detalles. Ah, no, dijo el prota, así que saca su pistola y le dice: ¿y ahora? Sí, cómo no, vive en su casa, se llama Sanae Kirishima, suerte. Pero así, el prota dio con su paradero. Cuando llegó a la casa, se metió adentro y vio como este tenía fotos de todas sus víctimas, como tenía cámaras en las casas de estas, incluyendo en la del protagonista, para observarlos hasta que apareció. Este pelado es Sanae, con quien Hisashi peleó mientras le preguntaba dónde tenía su familia, pero después de un golpe en la cabeza, Sanae lo terminó encerrando en el sótano, en un cuarto con un maniquí que simulaban ser su esposa e hijo, con una caja y una grabadora que decía: quiero jugar un juego. La grabación era de él en el restaurante donde Sanae le había servido agua, donde este comparaba la investigación con un rompecabezas, diciendo que a medida que va juntando todas las piezas todo será revelado, dándole un rompecabezas con el que deduciría la contraseña de la puerta para poder salir, cosa que le tomó un tiempo. Entre medio, Sanae lo alimentaba con hamburguesas caseras para luego darse cuenta de que el rompecabezas era de un dibujo de Yota, por lo que pensó que la clave sería familia, pero no, probó diferentes más, pero tampoco sirvió ninguna, así que siguió con el rompecabezas mientras se lamentaba. Lloraba por su familia, disculpándose con los maniquís como si fueran ellos, debido a que Sanae le decía que es su culpa, que él los mató por abandonarlos prefiriendo su trabajo, que es todo su culpa, haciéndolos sentir mal, cosa que disfrutaba escuchar y ver desde su computadora. Mientras tanto, Hisashi siguió lamentándose. En el proceso recordó el momento por el que Yota hizo ese dibujo, que fue un día en el que salieron como familia a la plaza, mezclado con recuerdos de cuando era más joven, de cómo un día su madre falleció y su padre, quien también era detective, llegó 5 horas más tarde por culpa de su trabajo, quien tampoco estaba casi presente por el mismo motivo, y por eso Hisashi creció odiándolo hasta que un día, al tratar de ayudar a una familia, falleció, y dicha familia le dijo a Hisashi que su padre los ha salvado y que estaban agradecidos, cosa que lo motivó a él a convertirse en detective, y ahora se acaba de dar cuenta de que se convirtió en lo mismo que su padre, y después de recordar su vida, terminó con el rompecabezas con el cual notó dos cosas. Primero, que él no aparece en el dibujo a diferencia del que hizo su hijo, y segundo, que mismo el rompecabezas estaba incompleto, y las piezas que faltaban formaban la letra IT, que es comer en inglés, cosa que lo hizo pensar: ¿no será que me comí a mi familia? Hasta que prueba el código y era correcto, consiguió abrir la puerta, salió a la cocina, donde se encontró con un desastre tremendo, pero lo peor de todo es que en la heladera habían dos cabezas que parecían ser de su esposa e hijo, pero no, porque esos son maniquís, por suerte. Y es que Sanae disfruta de ver sufrir a Hisashi a través de las cámaras y por eso preparó todo ese escenario solo para escucharlo sufrir y excitarse. Pero Haruka y Yota están bien, por ahora, porque en eso, Sanae se pone la máscara y va a buscar a Hisashi, quien enojado, queriendo vengar a su familia, empieza a perseguirlo. Lo corretea por acá, lo corretea por allá, hasta que en un momento lo encuentra parado y estaba por dispararle. Porque sí, Sanae en todo este tiempo le dejó tener el arma a pesar de haberlo encerrado. Pero en ese momento, Hisashi se da cuenta de que este no es Sanae, sino que es Haruka. Obviamente se realegró, sigue viva, no se la comió, se abrazaron y todo, hasta que de la nada aparece Sanae apuntando a Yota diciéndole a Hisashi que mate a Haruka si quiere que su hijo sobreviva. Y la situación se ponía cada vez más tensa. Haruka decía que la maten así salva a Yota, pero Hisashi no quería matarla a ella ni tampoco a su hijo. Dijo que lo mate a él, que los deje ir, pero Sanae decía que así no funcionan las cosas, hasta que ¡zas! Hisashi le dispara a Sanae, pero Sanae también le dispara a Hisashi. El prota quedó tirado en el suelo agonizando, pero Sanae se levantó como si nada y le dijo que por no seguir sus órdenes ahora todos van a morir. Pero no, porque justo llegan los compañeros del prota, quienes estuvieron siguiendo el rastro de Hisashi todo este rato porque sabían que iba a ir atrás del asesino rana, y así dieron con la doctora Mikie, quien dijo: ah, sí, vino buscando un paciente con fotodermatosis, pero no le dije nada y se fue. Yo no le creo nada, dijo Sugawara. Así que la investigaron y descubrieron algo muy loco, y es que esta, cuando era niña, vivió junto a su hermano algo terrible, y es que cortaron en pedacitos a sus padres, los cuales eran vendedores de obras de arte. Pero Mikie entonces no tenía el apellido Tachibana, sino que era Kirishima. Luego de eso, un doctor de apellido Tachibana la adoptó y por eso es Tachibana ahora. ¿Pero qué tiene de loco eso?, te preguntarás. Pues es que su hermano sufría justamente de fotodermatosis. Y sí, el hermano de Mikie es Sanae. Por lo que estos ataron cabos y dijeron: debe ser él. Fueron todos en patota hasta la casa, llegaron al sótano justo cuando este estaba por dispararle a Haruka frente a Hisashi evitándolo, y Sanae trató de escapar. Dicho, trató, porque una vez salió, debido a su condición empezó a sufrir porque le dio el sol. Su cara
cara se empezó a hinchar y quedó todo tieso ahí en el suelo, pero no murió, sino que meses después vemos cómo está en el hospital conectado a unas máquinas donde llega su hermana, quien dice que le dan un remedio para enfrentar el mal de su corazón. Luego de decir eso, le inyecta algo por la intravenosa que lo hace convulsionar, así que calculo que ahora sí falleció. Por otro lado, nuestro prota, después de ir a presentar respeto a la casa de Nishino, se fue a cumplir con su deber como padre viendo competir a su hijo en la escuela, pero mientras lo grababa veía como este empezó a rascarse de la misma forma que lo hacía Sanae debido al sol, y de esa manera termina la película. Tiene bastantes diferencias al manga, por cierto, así que si quieren leérselo pueden hacerlo, que es bastante cortito, y tal vez en un futuro traiga una comparación manga live action. No sé si les interese, me lo pueden hacer saber suscribiéndose y báñense.